buena parte de las unidades de la Secretaría General de Agricultura, y lo que hacemos desde la unidad de planificación es tratar de coordinar la propuesta. Entonces yo en mi intervención intentaré hacerlo de la manera más rápida y amena posible. Lo que me gustaría es tratar de transmitir un poco el minuto y resultado en el que estamos en el plan estratégico, es decir, dónde estamos a nivel europeo de cara al reglamento, dónde estamos a nivel nacional en la elaboración, qué nos queda para tener cerrado, cuándo esperamos tener cerrado ese plan estratégico y por dónde de momento van las propuestas que ha realizado hasta ahora el Ministerio, las propuestas más generales, porque luego en materia especialmente de dos cosas que os interesarán muchísimo hoy en esta jornada, como son los ecoesquemas o las asociadas, pues nadie mejor que José Luis como su director sectorial de ganadería que os puede indicar. A nivel europeo, bueno, pues hay que recapitular un poco porque yo creo que todos tenemos la impresión de que por diversas circunstancias esta negociación está siendo especialmente larga. Recordemos que estamos hablando de una propuesta de reglamento que la Comisión plantea en junio de 2018 y todavía no tenemos reglamento. Lo que tenemos es un acuerdo general del Consejo de octubre, un acuerdo también del Parlamento Europeo de octubre que ha permitido iniciar los trílogos, y los trílogos entre los dos colegisladores y la Comisión Europea siguen desarrollándose con la esperanza, la previsión por parte de la presidencia portuguesa ahora mismo es de que los trílogos pudiesen terminar a finales del mes de abril. Si eso fuera así, pues seguramente, pues posiblemente en el Consejo de mayo, que es en la última semana de mayo, creo, en el Consejo se podría aprobar el resultado de los trílogos y dar por bueno la propuesta que la presidencia portuguesa trajese al Consejo fruto de esos trílogos, y el Parlamento podría hacer lo propio en pleno en junio. ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué estamos debatiendo? Hay muchos temas que parecen muy técnicos, pero son complicados para cerrar. Lo habréis oído, esto que llamamos el New Delivery Model, es decir, cómo nos van a evaluar esta política que ahora se supone que ahora viene para evaluarnos por los resultados, ¿no? En base a unos indicadores, un seguimiento, etcétera. Pero yo creo que ahí simplemente os quiero transmitir que hay muchos flecos que aparentemente técnicos que tienen implicaciones políticas que hacen complicado el llegar a una posición de acuerdo entre las tres instituciones, pero bueno, estamos convencidos de que podremos conseguirlo. A nivel práctico, para una jornada como la de hoy, creo que lo más importante que nos queda por cerrar, o lo que más va a afectar a cuál va a ser la política que presente el Ministerio y que someta a la aprobación de la conferencia sectorial, es qué porcentaje de importe de las ayudas directas debemos dedicar a los ecoesquemas. Ya sabéis, el denominado concepto de ring fencing de ecoesquemas, es decir, un porcentaje obligatorio mínimo que tenemos que dedicar a los ecoesquemas dentro del sobre de ayudas directas. Las posiciones del Consejo y del Parlamento son diferentes. El Consejo aprobamos un porcentaje del 20%, el Parlamento aprobó un porcentaje del 30%, y bueno, pues será un elemento importante porque condiciona un poco nuestra configuración del esquema de incentivos. También podemos tener discrepancias en torno a las ayudas asociadas, ¿no? Ya sabéis que nos hemos ido elevando el porcentaje con respecto al periodo previo a un 13% de los pagos directos, más un 2% para proteica, y también tenemos que estar ahí atentos. Entonces, bueno, pues esa sería la situación en el panorama europeo.
La situación en el panorama nacional, pues España empezó los trabajos para la elaboración del plan estratégico a comienzos del año 19, con un diagnóstico que conoceréis la mayoría de los asistentes hoy, muy exhaustivo, siguiendo los objetivos específicos que proponía la propuesta de reglamento de planes estratégicos. Un trabajo de diagnóstico que dimos por terminado aproximadamente en febrero, marzo o febrero del año pasado, justo antes de que estallara la epidemia del COVID. España estaba nosotros, nuestra intención era que el periodo transitorio hubiera sido de un solo año y que la nueva PAC pudiese entrar en vigor en el 2022. Trabajábamos con ese calendario, a pesar de que hacer un plan estratégico, elaborar un plan estratégico en un país como España, pues es más complejo que en países de agriculturas más sencillas, configuraciones territoriales más sencillas. Pero bueno, pues en marzo nos encontramos con una situación que inexorablemente nos lleva a un transitorio de 2 años. Por una parte, recordemos que todavía no teníamos presupuesto aprobado, especialmente el Brexit había retrasado muchísimo el disponer de un presupuesto, y además nos encontrábamos en una situación nueva de pandemia que dificultaba todavía más el poder cerrar el presupuesto y por tanto poder acelerar la entrada en vigor de los planes estratégicos. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque, bueno, en el fondo, nosotros, a partir de todo ese diagnóstico que ya estaba realizado, hemos tratado de acomodar los tiempos del debate sobre la elaboración de la estrategia de intervención a contar con suficiente certidumbre sobre el reglamento comunitario, sobre el presupuesto al que íbamos a disponer, y seguimos haciéndolo. Conocido el presupuesto y con una cierta estabilidad del reglamento en el Consejo, el Ministerio hizo una primera propuesta importante de posible contenido de la estrategia de intervención en la conferencia sectorial de julio del verano pasado, de julio del año pasado. Ese es un documento que seguramente todos los que estáis hoy conocéis. Es un documento que sigue estando en nuestra página web, en la que se hacen una serie de propuestas a las que ahora volveré, sobre temas como el agricultor genuino, la regionalización, el pago redistributivo, el capping, la degresividad, etc. Luego, en una segunda conferencia sectorial en diciembre, se amplía un poco más o se amplía el ámbito de esas propuestas del Ministerio. Entre medias, se va trabajando en una de las grandes novedades del plan estratégico en España y en todos los países, como serán los ecoesquemas. Ahora mismo esperamos que, si ese calendario europeo que planteaba realmente se cumple, pues en el mes de mayo podamos acudir a una conferencia sectorial en la que el Ministerio plantee a las comunidades autónomas, como decía, el conjunto de la estrategia de intervención. Es decir, termine de definir lo que ya ha apuntado en las propuestas y, por otra parte, concrete los elementos que están todavía por definir. Pero necesitamos acomodar los tiempos. Sería ahora mismo, por ejemplo, absurdo cerrar una propuesta definitiva sobre ecoesquemas sin saber si al final los ecoesquemas van a tener que absorber el 20 o el 25% del presupuesto. Sería absurdo cerrar una propuesta sobre genuino o redistributivo sin tener la propuesta también a la vez de cómo van a quedar las regiones o en qué plazos vamos a acometer la convergencia de las ayudas. Es decir, al final todo está interrelacionado y por eso ahora mismo nosotros pues nos emplazamos o esperamos el poder terminar de concretarlo todo en ese mes de mayo. Porque otra máxima que nos habréis oído en diferentes foros como este, pero el primero que solo habréis oído es al ministro, es ese enfoque. Al final, el plan estratégico es muy complejo de elaborar y necesitamos trabajar con
con el lema de que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Es decir, si no vamos presentando documentos, por ejemplo, hoy vamos a dedicarle bastante tiempo, supongo, al debate sobre los ecoesquemas. Los que lo seguís habéis visto cómo, en el fondo, estamos en nuestra tercera versión de ecoesquemas. Tuvimos una primera versión en marzo del año pasado, tuvimos una segunda versión en otoño del año pasado. Tenemos recientemente, desde comienzos de este mes de febrero, creo, una tercera versión, porque el poder ir presentando borradores, debatiéndolos con los diferentes sectores, agentes, comunidades autónomas, ministerios, comisión, nos permite ir acercándonos poco a poco a lo que creemos que puede ser la posición final. Eso es a lo que nos referimos con que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Ponemos documentos sobre la mesa para que todo el mundo pueda opinar sobre ellos, despiezarlos, ver pros y contras, hacernos ver efectos colaterales negativos que se nos pueden haber escapado, etcétera. Pero eso es lo bueno de poner el documento sobre la mesa. Lo malo de poner el documento sobre la mesa es, pues, que alguien lo pueda interpretar como que es un documento definitivo, como que ya la propuesta, el Ministerio está haciendo una propuesta definitiva cuando son propuestas de trabajo. Bueno, eso en cuanto a calendario, a lo que esperamos. Ya os digo, si todo va bien, si tenemos suficientes avances en los trílogos como para poder encarar esa conferencia sectorial de mayo con certidumbre, pues ahí presentaríamos nuestra propuesta de estrategia de intervención de cara a tener lo que llamamos un borrador completo de plan estratégico en el mes de julio y una presentación formal ya a la comisión a final de año para que estuviesen aprobado a lo largo del 22 para entrar en vigor en enero del 23. Por último, yo voy a explicar, me voy a detener en parte de las propuestas que ya ha ido avanzando el Ministerio, es decir, donde hemos hecho propuestas un poco más concretas, entendiéndolas siempre en ese esquema de que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Bueno, por una parte, en cuanto a lo que sería el esquema presupuestario del primer pilar, de las ayudas directas, ¿no? En el que se basaría en un mínimo de un 60% del presupuesto de ayudas directas que se dedicaría a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Ese mínimo de un 20%, nosotros consideramos que un 20%, que fue la posición que se alcanzó en el Consejo, es una posición muy, muy equilibrada. Pues un mínimo de ese 20% para ecoesquemas y el 20% restante surgiría de sumar los máximos que permite el reglamento en un 13% de asociadas, un 2% de proteico, un 2% de pago complementario a jóvenes y un 3% para intervenciones sectoriales, para los nuevos programas sectoriales. Si bien es cierto que también prevemos que muy posiblemente no todos esos pequeños porcentajes tengan que ir al máximo, ¿no? Seguramente, especialmente el de las intervenciones sectoriales, pues es difícil que vayamos a una propuesta finalmente del 3%. Entonces, bueno, pues son pequeños porcentajes, pero que para un presupuesto como el de España, pensad que cada 1% del sobre ayudas directas son 50 millones de euros, grandes números en España. Por eso cuando hablamos de ecoesquemas, un 20%, estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de euros, con lo cual, pues que algo que tenía que ser un 3 se quedase, por ejemplo, en un 1, significa que tienes 100 millones de euros más de margen para, en un momento dado, aumentar la ayuda básica a la renta o los ecoesquemas. Ese es mi primer punto, el presupuesto. El segundo es que hemos hecho una propuesta que también ha evolucionado con respecto al documento de julio en torno a la figura del agricultor genuino. Consideramos que la figura del agricultor genuino debe de contemplar qué peso tienen en los ingresos totales de la explotación los ingresos agrarios. Estamos proponiendo que la entrada a la figura de agricultor genuino esté configurada, sea a través de una definición de un ratio entre el ingreso agrario y el ingreso total, y que consideremos genuino aquel que ese ratio supere
y estamos proponiendo de momento una horquilla entre el 20 y el 30%. También es cierto que estamos proponiendo que esa fórmula, ese ratio, no se compruebe, no se contemple o no sea de obligatorio cumplimiento para aquellos perceptores cuyo montante de ayudas directas no supere los 2.000 euros. Entonces, en el fondo sería una doble puerta de entrada: considerar genuino a cualquier perceptor de menos de 2.000 euros, o si percibo más de 2.000 euros, que cumpla ese ratio de entre un 20 y un 30%. El porqué de esa propuesta, a lo mejor alguno me lo ha oído ya en algún seminario, dar con la definición de agricultor genuino que mejor se adecue a las diferentes agricultoras de España y realidades del medio rural en España, donde en unas zonas, y especialmente hoy hablamos en un ámbito ganadero, y todos sabemos que la ganadería es difícil de ejercer a tiempo parcial, y sin embargo sabemos que hay muchísimos sectores agrícolas en los que es fácil ejercerlo a tiempo parcial, y es fácil tener incluso en ese ejercicio de la actividad a tiempo parcial un papel en el medio rural, una contribución a la población del medio rural. Por eso pues nuestra propuesta ha ido cambiando, de proponer inicialmente exclusivamente un ratio y luego una figura de régimen de pequeños agricultores, a esta segunda figura del umbral, entendiendo que es una fórmula que puede ser equilibrada para los diferentes territorios. A partir de ahí, las propuestas del Ministerio pasan por un paquete, digamos, de medidas que irían a tratar de introducir elementos redistributivos en lo que es la ayuda básica a la renta. Por una parte, el capping y la degresividad. El Ministerio sigue proponiendo aplicar el capping y la degresividad en todo el margen que nos permite el reglamento, con lo cual capping en 100.000 euros y degresividad con los porcentajes que permite el reglamento a partir de 60.000 euros, pero exceptuando los costes laborales. O dicho de otra manera, nadie podría cobrar más. Suelo decirlo si aplicáis todos los descuentos que permite el reglamento ahora mismo del Consejo entre 60 y 100.000 euros, en el fondo es aproximadamente 81.000 euros lo máximo que se podría cobrar en España de ayuda básica a la renta con la propuesta del Ministerio. Lo máximo serían 80.000 euros más los costes laborales que pudiese demostrar el preceptor. Y junto con ese elemento redistributivo por arriba está el elemento del pago redistributivo por abajo. El Ministerio propone la utilización de esa herramienta del pago redistributivo con un incremento de la ayuda básica a la renta que percibirían las primeras hectáreas de las explotaciones, y lo que sí que consideramos es que esa redistribución debe tener en cuenta esa mayor o menor dependencia de los ingresos agrarios de las diferentes explotaciones. Entonces, proponemos para el pago redistributivo una fórmula de volver al ratio de ingreso agrario y de ingreso total, pero utilizar algún porcentaje superior al que hayamos utilizado para agricultor genuino. Por último, para ir terminando, ¿qué hemos dicho hasta el momento de la regionalización y la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad? Bueno, lo que hemos dicho es que el principio que queremos seguir es que dos explotaciones enfrentándose a las mismas circunstancias deben de cobrar el mismo importe por hectárea. ¿Eso qué significa? Por una parte significa dos cosas en torno a las regiones: que ni podemos ir a un modelo de tasa plana, porque no se dan las mismas circunstancias en todo el territorio nacional, ni podemos mantenernos en un modelo de 50 regiones. A partir de ahí han salido números. El Ministerio nunca ha dado ningún número de cuál puede ser el número posible de regiones, pues cada uno hará sus cábalas y
y lanzará sus números cuando interviene o cuando escribe artículos, etc. Pero no, la verdad es que no tenemos un número de regiones. No es fácil determinar un número de regiones. Yo siempre pienso que sobre el principio podemos estar mucho más de acuerdo que sobre cómo llevarlo a la práctica, porque cuando dos explotaciones se enfrentan a las mismas circunstancias y cuando se enfrentan a diferentes circunstancias, es un debate que, al margen de las implicaciones políticas que tenga, agronómicamente puede ser un debate apasionante porque no es fácil de delimitar. Luego, lo segundo que el Ministerio ha propuesto es que, igual que necesitamos regiones para reflejar esas diferentes circunstancias, necesitamos que dentro de esas regiones se vaya un modelo de convergencia. De hecho, la propuesta del mes de julio de 2020 contempla que la convergencia plena se alcance en las nuevas regiones a lo largo del periodo 23-27 y concretamente propone una fecha entre corchetes, 2025. Alcanzada la convergencia plena, surge el siguiente debate. Es, bueno, para conceder la ayuda básica a la renta, ¿es mejor apoyarme en un sistema de derechos o es mejor, una vez, antes de que no haya convergencia plena, no tiene sentido, pues necesitas para ir acercándote a esa convergencia plena un sistema de derechos? Una vez alcanzada la convergencia plena, podrías seguir con un sistema de derechos. Ya no serían esos derechos históricos, todo el mundo cobraría el valor medio de su región, o se podría pasar a un sistema de pago por superficies. Sistema pros y contras le podemos ver todos y seguro que los tenéis muy analizados. Sé que no me voy a meter en terreno ganadero, pero sé que especialmente en el ámbito de los pastos, un sistema de pago por superficie siempre tiene que ir muy ligado a cómo limito la entrada, porque en ningún momento, en el caso de pasar a un pago por superficies, la intención del Ministerio es que superficies que ahora mismo no están en producción o son improductivas, no se utilizan para la producción, accedieran al pago, diluyendo el pago de los que realmente están ejerciendo las actividades agrícolas y ganaderas. Y nada, eso son hasta ahora nuestras propuestas en torno a la ayuda básica a la renta. Tratar de cumplir ese principio de trato igualitario para explotaciones que se enfrentan a situaciones iguales a través de la simplificación de las regiones, la convergencia, y una vez alcanzada la convergencia, estaremos en condiciones de debatir si debemos de seguir en un sistema en el que la percepción de la ayuda requiere la posesión de un derecho o directamente se solicita anualmente en función de las superficies. Y por último, pero esto ya se lo dejo para el desarrollo a José Luis, pues hemos hecho, como bien sabéis, propuestas muy avanzadas o llevamos, bastante elaboradas, hay muchísimo trabajo detrás de algo que es nuevo y muy complejo, como es la elaboración de los ecoesquemas, y a partir de la conferencia sectorial de diciembre, alguna propuesta en línea con las ayudas asociadas y especialmente con la continuidad del enfoque de qué sectores deberían de recibirlas. Por último, en el mes de diciembre también hicimos algunos apuntes en la conferencia sectorial de propuestas en materia de desarrollo rural. 3 cosas diré. Lo primero, para los que estéis más familiarizados con la política de desarrollo rural, aquí también tenemos un gran cambio. Pasamos a un plan único. Ya no vamos a tener PDRs autonómicos, el plan es único. Pero en ese plan, las competencias, nuestra distribución de competencias en España no ha cambiado. No tenemos ninguna intención de impedir o de cambiar o de tratar de ejercer unas competencias en materia de desarrollo rural que creemos que son las comunidades autónomas quienes tienen que seguir ejerciéndolas, ¿no? Entonces, ahí ha empezado una serie de trabajos
técnicos entre el Ministerio y las comunidades autónomas para tratar de poder presentar el plan de la manera más simplificada posible a la Comisión, reflejando las intervenciones de la forma que luego nos diera más margen de flexibilidad para poder modificar, por ejemplo, intervenciones a nivel autonómico sin que tenga que suponer una modificación del plan estratégico a nivel europeo, y llevando muchos elementos territoriales de cada comunidad autónoma a anexos territoriales. También el Ministerio ha manifestado la intención de seguir continuando con intervenciones nacionales, lo que antes se denominaba el Plan Nacional, el PNDR, el Plan Nacional de Desarrollo Rural, y que ahora simplemente en el nuevo argot hablaremos de intervenciones nacionales en el ámbito del FEADER. También cierto es que el presupuesto que el Ministerio tiene el periodo pasado es un presupuesto pequeño, del 2,87%, y lo más normal es que ese presupuesto se mantenga. No, creemos que es lo suficientemente exiguo como para no bajarlo, pero tampoco vemos posibilidad realmente de aumentarlo, porque repercuten directamente en el presupuesto, en el reparto FEADER del resto de comunidades autónomas. Con lo cual, una de esas decisiones a presentar a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de mayo será cuál es el reparto del FEADER para las comunidades autónomas, qué parte del FEADER se retira al Ministerio para sus intervenciones nacionales y cuáles son concretamente esas intervenciones nacionales sobre las cuales todavía no hay una decisión a nivel del Ministerio. Y por último, una reflexión importante, la conexión ecoesquemas agroambientales. Y especialmente en ganadería y con el pastoreo es importante al final que buena parte o una parte importante, pensemos presupuestariamente, los ecoesquemas antes hablaba de que se quedan el 20%, estamos hablando de 1.000 millones de euros. Las agroambientales anualmente estamos en 250 millones de euros, es decir, hay una potencia presupuestaria en los ecoesquemas que llevará a los ecoesquemas a que buena parte de nuestras necesidades ambientales queden cubiertas por los ecoesquemas. Entonces, eso también va a obligar a las medidas agroambientales autónomas, algo que tenemos que trabajar en los próximos meses con las comunidades autónomas, a evolucionar sus agroambientales. Y en cierto modo puede también que haya disponibilidades presupuestarias para medidas nuevas o para tratar aspectos medioambientales de las comunidades autónomas que en el pasado, por restricciones presupuestarias, no habían podido ser suficientemente atendidos, y que ahora en parte podrán ser atendidos porque parte del presupuesto puede quedar liberado por la presencia de un ecoesquema. Bueno, yo esto como estado de situación del plan era lo que quería transmitir en esta primera intervención. Micro, creo que tienes desactivado tu audio. O yo... Efectivamente, me oís ahora, ¿no? Vale, gracias, gracias Nacho por la exposición. Mira que es difícil tener la PAC metida en la cabeza. Oh, vale. Pasamos entonces al final, bueno, hacemos las preguntas, si te parece bien, cuando terminéis los dos. Pues pasamos con don José Luis Agüeno Monedero, ya confundo nombres y apellidos. Es veterinario, es compañero por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario del Estado Español. Ha trabajado en el Ministerio, él me corregirá, en el Ministerio como jefe de sección de leche y productos lácteos en la Subdirección General de Leche y Productos lácteos, y posteriormente como jefe de servicio de desarrollo en la Subdirección General de Vacuno Ovino y Pagos Directos. En el 2006 es nombrado subdirector general adjunto de la Subdirección General de Productos Ganaderos y posteriormente, año 2019, subdirector general de Productos Ganaderos, y ahora mismo, desde 2020, subdirector general de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, con la competencia de producción agrícola y ganadera, medios de producción y ordenación sectorial de producciones agrarias y la ordenación y funcionamiento de los mercados agrarios. Tiene competencias también en bienestar animal,
tiene que realizar el apoyo a la rentabilidad económica y competitividad de las explotaciones agrarias y de gestión en los mercados agroalimentarios, particularmente a través del diseño y aplicación de los instrumentos de la PAC, y que incluyen la coordinación y aplicación de las normas de comercialización de los sectores agrarios que establecen en la Organización Común de Mercados, en la SOCMA. También la competencia de la coordinación de la actividad cinegética, que le corresponde a su dirección general, y cooperar con las comunidades autónomas y las entidades más representativas del sector en las materias antes señaladas, así como elaborar las propuestas que permitan establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea y otras organizaciones o foros internacionales, representando y actuando como interlocutor ante dichas instancias internacionales, sin menoscabo de las competencias de otros órganos que tenga el propio departamento. Don José Luis, como ven ustedes, ha participado y participa activamente en la configuración y diseño de las medidas de la nueva PAC, en particular las referidas a los sectores ganaderos. Repetimos, igual que con Nacho, es un honor y una suerte que hoy puede estar aquí con nosotros. Y no sé si me queda alguna cosa más. Bueno, yo miré el BOE, como se puede ver. Y cuando quieras, José Luis, pues activa el micrófono. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Te voy a pedir el currículum, te ha quedado fenomenal. Lo voy a poder utilizar yo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, en particular gracias a Federapes, que lo organiza esto. Y voy a dar una serie de mensajes, también sin una presentación. Intentaré pues no extenderme mucho y ser también lo más ameno posible. Yo voy a decir que la ganadería extensiva está de moda porque últimamente tenemos un montón de inputs en la subdirección general en relación a la ganadería extensiva. A ver, se están dirigiendo al ministerio y al ministro en particular, WWF, la Fundación Sabia, vosotros mismos. Estamos con la ganadería extensiva muy presente, por tanto, la ganadería extensiva va a estar en la PAC, sí o sí. Estamos trabajando con la ganadería extensiva y es una realidad que efectivamente se va a materializarse, no tengáis de ello ninguna duda. Por tanto, este es un primer mensaje. Cuando hablamos de ganadería extensiva y PAC, pues prácticamente equivale a hablar de razas autóctonas y PAC, puesto que si algo se caracteriza al sistema de producción ganadero de la ganadería extensiva es precisamente que principalmente en un porcentaje muy elevado se hace a través de razas autóctonas adaptadas al medio y del que se obtienen, pues como todos sabemos, productos de gran calidad y tradición. Es decir, que la ganadería extensiva, como vamos a ver, va más allá de la mera producción de alimentos, que también es importante, pero también tiene otra serie de elementos de externalidades y de bienes ecosistémicos que también hay que valorar y que los vamos a valorar, ¿vale? La ganadería extensiva, otro mensaje que quiero transmitir es que en realidad ahora mismo en nuestra ordenación sectorial, en las bases normativas, no está definida. Es decir, que nadie puede decir ahora qué se entiende administrativamente por ganadería extensiva. Y eso es un tema importante. Es un tema importante que de alguna manera puede ser una debilidad o una limitación, pero que vamos a intentar también de superar. A través de ordenación sectorial, vamos a abordar la ordenación sectorial del vacuno, tanto de carne como de leche. Y ahí en esa ordenación sectorial, que es uno de los sectores, como ya todos sabéis, que no tiene ahora mismo ordenación sectorial, a diferencia de otros sectores ganaderos que sí que tienen, y poder abordar una definición o una caracterización de la ganadería extensiva. Esto puede facilitar las cosas a la hora de otros elementos, ¿no? Como pueden ser las propias ayudas. Ya, bueno, Nacho nos ha hecho una presentación, creo que muy buena, general de cómo estamos ahora mismo. Si no podemos efectivamente ahora profundizar en más cuestiones sobre el tema de la regionalización ni de cómo van a ser el pago básico ni nada de esto, pero sí que podemos decir y podemos afirmar que de entrada la ganadería extensiva va a tener un buen encaje en la futura PAC, ¿vale? Es un sistema de producción que está ligado a la base territorial, es decir, a la hectárea, a la superficie, y por tanto, desde este punto de vista, en el pago básico y en este enfoque y esta concepción de la PAC, que no es nueva, porque el tema de la hectárea y de la superficie siempre ha sido el eje fundamental sobre el que han pivotado todas las ayudas desacopladas fundamentalmente, que es el grueso de las ayudas. Bueno, pues la ganadería extensiva
tienen un encaje en principio adecuado, bueno, y en particular no va a ser problema, no como otros sectores más intensivos que podrían tener una mayor dificultad. Como sabéis, la nueva PAC, que también ha comentado Nacho, pues tiene como característica fundamental cómo se está construyendo, ¿no? Está construyendo a base de un plan nacional estratégico que hay que elaborar. Ese plan nacional estratégico pues está en la fase que ha comentado Nacho, ya avanzada. Es una PAC basada en resultados, por tanto ahí va a haber indicadores. Y en ese trabajo importante que llevamos ya bastante tiempo haciendo del Plan Nacional Estratégico, pues se ha hecho un análisis de la situación de partida, creo que muy importante, sector por sector. El sector, por supuesto, de la ganadería extensiva, tanto de la producción de vacuno, vaca nodriza, como de ovino caprino, pues se ha analizado extensamente en base a los 9 objetivos, ¿no?, específicos que marca el reglamento comunitario, que están, como todos sabéis, agrupados en objetivos económicos, medioambientales y sociales. La ganadería extensiva guarda relación con todos los objetivos y así lo hemos analizado. Es decir, que otro mensaje importante es que la ganadería extensiva está presente en el Plan Nacional Estratégico. Lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Por supuesto, está en los objetivos medioambientales, como no puede ser de otra manera, pues tanto por los aspectos de biodiversidad, de utilización de los medios de suelo, agua, en los objetivos específicos 6, 7, son los 4, 5 y 6, perdón, los objetivos específicos 4 y 5 y 6, que son los objetivos medioambientales, también en los sociales y también, y esto también es de destacar, en los objetivos económicos, concretamente en el objetivo 2, relativo a la mejora de la competitividad y la orientación al mercado, en donde en el análisis de todos estos objetivos lo que se analiza también son las necesidades. Bueno, se hace un análisis DAFO, se analizan las necesidades y a través de esas necesidades se analizan las intervenciones, que serían la fase en la que nos encontramos ahora mismo de todo el proceso, en la elaboración de las intervenciones, que serían lo que todo el mundo conoce como las medidas de ayuda, ¿no? En este sentido, en el objetivo específico 2, en relación a la ganadería extensiva, yo quiero destacar 2 necesidades en concreto, que son, por ejemplo, el fomentar el uso de los recursos propios disponibles, tanto pastables como forrajeros, para la cabaña ganadera nacional. Y otra de las necesidades detectadas importantes que están en nuestro plan estratégico definida es el de apoyar a los sectores o modelos de producción de baja productividad, con dificultades manifiestas y cuya desaparición tendría consecuencias irreparables, tanto económicas, medioambientales y sociales. Y ahí es donde estaría reflejado, creo que claramente, el sector que nos ocupa. Al haber identificado estas necesidades, necesariamente va a haber identificadas unas intervenciones, por tanto, queda garantizado, ¿verdad?, que el tratamiento en la nueva PAC de la ganadería extensiva va a ser una realidad sí o sí. La nueva PAC, como comento, otorga a los Estados miembros flexibilidad suficiente para que todas estas necesidades puedan ser atendidas, y lo podemos atender tanto con medidas de primer pilar como de segundo pilar. Yo me voy a centrar fundamentalmente en las de primer pilar, que son las que más me competen y sobre las que más puedo hablar. Y como ya ha adelantado Nacho, bueno, pues vamos a hacer una revisión. En relación a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, pues como os he comentado, este tipo de actividad ganadera cuenta con una base territorial, por lo que ya estoy siendo beneficiarios de las ayudas desacopladas por hectárea y evidentemente los apoyos futuros dependerán, bueno, pues dependerán de cómo salga la regionalización y de todas estas cuestiones que ha comentado ya Nacho. También somos conscientes de que existe una parte de la ganadería, llamamos extensiva, fundamentalmente en base al ovino y caprino, que desarrollan su actividad en el medio, es decir, son extensivos, pastorean barbechos y rastrojeras,
pero los dueños de los animales, los ganaderos, no son los que tienen las superficies a su disposición y por lo tanto ahí hay un punto débil, un punto preocupante que hay que tratar. Esto no es nuevo tampoco, sería la ganadería sin tierra, que evidentemente en esta concepción de la PAC pues va a ser un tema importante que tendremos que atajar y que tendremos que contemplar, ¿no? Esto está claro. El otro de los elementos, y que es el principal, son muy importantes, son los ecoesquemas. Como ha comentado Nacho, los ecoesquemas son un elemento complejo, muy complicado. Son absolutamente novedosos. Como ya sabéis, son elementos que los Estados miembros estamos obligados a implementar, pero que los agricultores y ganaderos es voluntario para ellos, es decir, pueden acogerse o no. Ahí ya tenemos una primera dificultad. No sabemos, pues vamos el primer año, y por eso hay 2 años de aprendizaje, porque no sabemos si los vamos a saber dimensionar bien de entrada, si nos vamos a quedar cortos o si vamos a morir de éxito y los importes unitarios van a ser muy bajos, o si no vamos a ser capaces de gastarnos los fondos que destinemos a estos elementos. Esto es una complicación importante. Otra complicación importante también, eso lo ha comentado también Nacho, es la compatibilidad necesaria con las ayudas agroambientales. Eso es una dificultad también importante. A la hora de diseñarlos tenemos que ver que son una oportunidad efectivamente para atajar la ambición medioambiental y climática de esta nueva PAC, pero también tenemos que dejar terreno a los agroambientales para que también puedan desarrollarse y puedan cubrir también sus objetivos, ¿no? de porcentaje de presupuesto que tienen que ser destinados a ellos. Desde este punto de vista, yo voy a hablar, bueno, en el Ministerio estamos elaborando 2 ecoesquemas para la ganadería. Uno que sería el que está propuesto como primer ecoesquema para el aumento, que se llama así, para el aumento de la capacidad de sumidero de carbono de los pastos y prevención de los incendios mediante el impulso de la ganadería extensiva. Este es el principal, porque es el más ligado a la ganadería. Hay otro ecoesquema también ganadero, pero que es para los pastos de siega. Y este no tiene al final, tiene también vinculación con la ganadería, porque hay que tener explotación ganadera a la que destinar el producto de la siega, pero no tiene tanta vinculación, digamos, con cargas ganaderas, como pueda tener el primero de los ecoesquemas. Este ecoesquema, como veis, exactamente está el enfoque. Es un enfoque sobre el suelo, es decir, un enfoque para prevención de incendios, pero el principal es el actuar de sumidero de carbono, es decir, que la ganadería extensiva nos tiene que servir para preservar y para mantener los pastos, que sería el elemento fundamental, los pastos, ¿vale? Tenéis publicadas en la web las fichas en el estado actual que están estos ecoesquemas, porque como ha comentado también Nacho, estos ecoesquemas están en continua evolución, ¿vale? Es decir, que hoy son así y mañana pues, pueden tener algún cambio, incluso algún cambio sustancial. También están sometidos a los cambios posibles del propio reglamento comunitario, ¿vale? El enfoque de este ecoesquema, el pago, es un pago por superficie, en principio, y es un pago compensatorio. Nosotros entraríamos en tecnicismos, pero bueno. Es una medida compensatoria que pretende mejorar la sostenibilidad de los pastos, evitando tanto el infrapastoreo como el sobrepastoreo. Por lo tanto, se van a establecer unas cargas ganaderas mínimas y máximas por tipo o región de pasto. ¿Vale? Va a haber distintos tipos o regiones de pastos, y en función de esos tipos de pastos habrá unas cargas ganaderas máximas y en otro tipo de pastos pues otra carga ganadera diferente. Se va a articular como un pago por hectárea elegible. La hectárea elegible va a ser la hectárea de pasto tanto permanente como temporal y si en los trílogos se evolucionan y finalmente puedes resultar que salga adelante la propuesta actualmente del Consejo, que es que este pago se pueda pagar por UGM, por unidad de ganado, pues nosotros podríamos ver la posibilidad casi con seguridad de hacerlo por UGM. La mayoría de las organizaciones profesionales agrarias y muchas de las comunidades autónomas están pidiéndonos que la ayuda no sea por superficie, sino que sea por UGM.
Por UGM la ayuda nos permitiría mayor flexibilidad, nos simplificaría en parte las cosas, tendría otras dificultades, tendríamos que ser capaces de demostrar a la comisión que el bien sobre el pasto, que es que mejore como sumidero de carbono, guarda relación con el ganado, con los animales, que son por los que va a cobrarse la ayuda. También tiene el problema de que las cargas ganaderas máximas tienen que ser exigentes para hablar de ganadería extensiva. Y claro, si cobramos por UGM, pues hay menos animales para cobrar, ¿no? ¿Entendéis, no? Por eso también tiene sus ventajas que la ayuda sea por superficie, ¿vale? En vez por UGM. Bueno, tiene la complejidad también añadida de que en un caso o en otro, sea por superficie o sea por UGM, estamos obligados a calcular los importes unitarios de esta ayuda en base a la metodología similar a la de las agroambientales, es decir, en base a lucro cesante y gastos adicionales en los que se incurre por hacer estas prácticas que se van a exigir, ¿vale? Esto es un tema también importante. En el tema de las ayudas vinculadas a la ganadería no hay opción, no va a haber escapatoria. Los pagos van a tener que ser compensatorios porque así lo dice el reglamento. Es decir, no van a poder ser incentivadores, como habíamos pensado en un momento, en un principio, porque el pago incentivador nos permite tener mayor flexibilidad en el cálculo de los importes y, bueno, y también en la percepción, ¿no?, por parte del beneficiario de que, bueno, de que me están incentivando por hacer algo útil, algo bueno, mientras que el pago compensatorio parece que estás pagando por algo que ya que va a tener que llevar asociado unos costes, ¿no? Como efectivamente realmente es, pero bueno, es el esquema y el modelo que tenemos, es insalvable esta parte, y ya lo tenemos en las agroambientales. Las agroambientales funcionan así, ¿vale? En un primer momento se incluyó como un posible pago adicional o complemento el de la raza autóctona. Sé que muchos, es posible que me lo digáis aquí, que se ha quitado. Ahora mismo ese complemento se ha quitado. Y es que, bueno, se ha quitado porque tenemos que hacer unos ecoesquemas, unos sistemas sencillos, lo más simples posibles de gestionar. Y la raza autóctona puede desvirtuar un poco en este sentido el pago adicional. Digo, por raza autóctona puede desvirtuar o hacer que se desvirtúe el objetivo principal que tenemos que poner encima de la mesa de este ecoesquema, que es el de la fijación de carbono en el suelo y el papel de los pastos. Esto no quiere decir que no vayamos a tener en cuenta las razas autóctonas, ahora os comentaré, ¿vale? ¿Vale? Y el otro complemento adicional que sí que va a tener es el de las zonas de red natura, ¿vale? Ese sí va a ser un complemento adicional común para todos los ecoesquemas, ¿vale? Porque, bueno, también la comisión también nos ha pedido que tengamos un gesto importante por la red natura, ¿vale? Y también tendrá un complemento adicional. El siguiente elemento pues serían las ayudas asociadas. Las ayudas asociadas, como ha dicho Nacho, van a tener un tope, según nos ha quedado sería el 13 más 2, el 13% más el 2% para proteicos. Hay un acuerdo, digamos, mayoritario de intentar ir al porcentaje máximo, que sería el 13%. Y bueno, pues no se puede saber todavía en qué porcentaje nos moveremos, pero desde luego no será un porcentaje inferior o muy inferior al que estamos manejando actualmente, ¿vale? Las ayudas asociadas, los sectores ganaderos extensivos, en concreto la vaca nodriza y el ganado ovino y caprino, son actualmente importantes beneficiarios perceptores de las ayudas asociadas. Y existe también un consenso amplio con las comunidades autónomas, las OPAs e incluso con las ONGs para que mantengan este apoyo en las ayudas asociadas también en la nueva PAC, ¿vale? Hasta aquí podemos leer. Es decir, van a seguir estando en las ayudas asociadas. Luego ya veremos en qué condiciones y qué cuantías, ¿vale? Pero van a seguir siendo perceptores importantes, ¿vale? La vaca nodriza, el ovino caprino de las ayudas asociadas. Habrá que ver el diseño, como digo, y los montantes.
Aquí habrá que tener en cuenta muy en particular las recomendaciones de la comisión, en particular de la estrategia, vinculadas a la estrategia de la granja a la mesa, y por tanto en las ayudas asociadas vamos a casi obligatoriamente a meter elementos tanto de criterios de elegibilidad como, por un lado, como posibles incentivos por otro, relacionados con los aspectos relacionados con esta estrategia, en particular con los aspectos de bienestar animal, de los compromisos medioambientales, incluso también con la cuestión del consumo o uso de los antibióticos. Y aquí es donde os decía antes que también podemos poner como un complemento o un pago adicional en determinados casos a la raza autóctona, es decir, por estar inscritos en el libro genealógico, pues poder dar un pago adicional, porque por ejemplo esto para la vaca nodriza sería importante, incluso desde la perspectiva de una posible ayuda al ternero cebado, si procede de raza autóctona, es decir, pues está claro que nos garantizamos que la ayuda que recibe el ternero es un ternero nacional y no importado, ¿vale? Para que la ayuda sea mayor o especialmente orientada a la actividad ganadera nacional y vinculada a la ganadería extensiva también, a la vaca nodriza. Y luego estarían los compromisos de gestión del segundo pilar, como ha comentado Nacho. Bueno, pues ya que aquí, pues en el nuevo modelo o esquema de funcionamiento, pues las comunidades autónomas podrán seguir manteniendo ayudas en el segundo pilar a razas autóctonas por peligro de extinción, es decir, y a todas las medidas relacionadas con la ganadería extensiva, que también estarán en el segundo pilar, que ahí nosotros... Pero lo que sí ha dicho Nacho también es muy importante, el mensaje de que las comunidades autónomas se van a tener que reinventar un poco en las ayudas agroambientales, precisamente por la cuestión de hacerlas compatibles con lo que se haga en los ecoesquemas. Y no me querría extender mucho más para que podamos tener tiempo, ¿no? para preguntas o para posible debate. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la brevedad y la concreción. Entonces, bueno, pasamos a la última fase de poderle preguntar a los ponentes. Entonces, rogaría a la gente que activara las cámaras y que solicitara en esta época de pandemia por mediante gestos, o que salte en la silla, o que mueva la mano, o que levante la mano, para que se pueda ver que quiere hacer alguna pregunta y a quien se la quiera hacer, que pueda reactivar su micrófono. ¿Y a quién va dirigido? Primero, por favor, que se identifique a la hora de formular la pregunta, su nombre y, si puede ser, a la organización a que pertenece. Gracias. ¿Alguien se...? A ver, ¿nadie se atreve? Pues ya empiezo yo, entonces, ¿no? Sí. Nadie dice nada. Sí. Hay una en el chat sobre équidos. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Nacho, que veo que hay una en el chat. Antón Puraga, ¿habrá alguna pregunta? Sí. ¿Habrá alguna ayuda a équidos? Seguro para José Luis Agüero. José Luis. No te... Perdón. Oh, sí. A équidos, o sea, ayudas asociadas a équidos no puede haber porque no es uno de los sectores elegibles dentro del propio reglamento. Por tanto, el sector equino en ayuda asociada no puede ser, como no lo es ahora, no puede ser perfecto. A través de la ayuda del ecoesquema, por ejemplo, de pasto, sí va a ser una especie elegible, efectivamente. Se puede hacer pastoreo por ganado equino, que nada más es un ganado eminentemente extensivo en la producción cárnica. Así que, por tanto, sí va a estar contemplado en ese esquema. Y, por supuesto, el que tenga ganado equino y tenga superficie, pues evidentemente pues estará en la PAC como pueda estar ahora, ¿no? Con su pago desacoplado. Muy bien, gracias. Sí, yo he levantado la mano. Sí,
Soy Jesús Castaño, presidente de la Asociación de Morucho de Salamanca. Para José Luis Agüero, nos ha dado dos malísimas noticias. Una, sobre todo para Federapis y para todo lo que es autóctono, que en el segundo borrador estaba el plus a razas autóctonas en el ecoesquema y incomprensiblemente lo han quitado. Y el fundamento que nos dice, a mí me parece que es falso, porque no complica en absoluto, como dice él, que se ha quitado el plus por autóctono porque complicaría el ecoesquema. Y es más, si además se quita el pago por superficie en el ecoesquema y se paga por UGM, pues vamos a caer en el mismo peligro y en el mismo error que pasó anteriormente cuando aumentan el número de vacas, el número de cabezas, probablemente declaren superficies donde no pastan esas cabezas, vienen luego las sanciones, que ya ocurrió, ¿no?, con ganaderías catalanas que declaraban superficies en Baleares o en montes comunales que no pisan nunca, luego vienen las inspecciones de Bruselas y tenemos el problema. Lógicamente, las OPAs van a UGM, porque quizá esté un poco en contra de la superficie, pero lo que está clarísimo es que la superficie no puede aumentar nunca, es la que tenemos, y las cabezas de ganado aumentan y se presta a engaños y a un aumento exagerado de no sé si se llamarían derechos, pero para cobrar por UGM, un ganadero aumenta la cabaña ganadera y cobra más teniendo la misma superficie, busca luego otra superficie falsa, donde no va a pesar nunca. En fin, yo creo que es al revés. O sea, lo mejor es, la raza autóctona es clarísimo que va a estar en el territorio. Esa es la que aprovecha los recursos naturales por su propia naturaleza como raza autóctona, y las demás, muchas no son ni autóctonas ni son extensivas, son a lo mejor de macrocebaderos. Yo creo que eso son dos noticias malísimas y que además luego ya, bueno, pues se trata de un poco disimular con el sumidero de carbono, con los pastos y siega. Dice ahí que puede haber un complemento de autóctonas en la ayuda asociada a vaca nodriza, pero es que eso son ayudas muy pequeñas. La ayuda asociada al cebo es muy pequeña, aunque nos den un plus autóctonas, nos quedamos muy bajos. O sea, tiene que estar la autóctona en el ecoesquema. Vale. Luis. Contesto, sí. Bueno, la segunda parte estoy completamente de acuerdo. Eso ya lo he comentado yo, que la parte mala de hacer un pago por UGM es precisamente ese que acabas de señalar. Y por tanto tendremos que ser muy cautos. Vamos a ver, el tema de haber quitado el complemento de raza autóctona, como he dicho, no es quitar la raza autóctona, no es una mala noticia. Vamos a ver, esto hay que tenerlo, hay que contemplarlo de una visión global, es decir, no solamente hay ecoesquema, no nos vamos a fijar en el ecoesquema, hay más cosas. Está la ayuda asociada, yo no veo que el importe de la ayuda asociada tenga que ser pequeño, ni muchísimo menos. ¿Y por qué habla de ayuda asociada a importe pequeño si no conoce cuál va a ser el del ecoesquema? Vamos a ver. Tenemos ahora mismo encima de la mesa 9 ecoesquemas y ya ha comentado Nacho, hay 1.000 millones. Si el sobre para ecoesquemas es el 20%, eso no da para nada. Si yo quiero hacer un ecoesquema potente en ganadería extensiva, en la vaca nodriz, o sea, en el primer ecoesquema de pastos, necesitaría 400 millones, vamos a poner, para dar un importe en función de las hectáreas elegibles que ahora mismo estamos manejando, más o menos atractivo. Por supuesto que para cubrir los gastos adicionales que estamos, lucro cesante que estamos calculando, no tendríamos con 400 millones, tendremos que cubrir solamente una parte de esos costes, porque si no necesitaríamos comernos nosotros el 20% de ecoesquemas, y aún así que habría que ver. Pero tenemos otros 8 ecoesquemas, ¿a cuál más importante? Y ya también lo ha dicho Nacho, no hay nada decidido hasta que todo esté decidido, porque evidentemente muchos de los ecoesquemas va a haber que comprimirlos, que incluso alguno que desechar. Esto va a ser
debate intenso y complejo, y por tanto, todo lo que en los ecoesquemas se simplifique y se vaya a la cuestión, al objetivo fundamental, es muy importante. Si andamos dando un plus por raza autóctona, vamos a diluir importes, vamos a necesitar dinero para ese ecoesquema que no tenemos. Yo prefiero que la ayuda vaya bien orientada, que al final va a ir para la raza autóctona, como he comentado. Si es que la ganadería extensiva y sobre todo en vaca nodriza es raza autóctona, va a ser la elegible. Y la ayuda asociada a vaca autóctona se puede hacer bien hecha, se puede exigir hasta donde queramos, libro genealógico, y se puede dar una ayuda también importante. O sea, eso no hay nada todavía decidido, pero vamos, yo creo que las herramientas están ahí. Yo no creo que sean malas noticias, pero el tema de la UGM estoy completamente de acuerdo, que tiene ese efecto perverso de, bueno, pues como me pagan por UGM, pues vamos a meter 5 vacas por hectárea y a cargarnos la dehesa, por ejemplo. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Con la ayuda asociada, ¿vale? Una cosa importante también, hemos creado y ya hemos tenido una reunión y hemos empezado a trabajar con las comunidades autónomas en un grupo de trabajo de pastos exclusivo. Este grupo de trabajo ahora mismo va a tratar en un principio el periodo transitorio, es decir, años 2021 y 2022, para posteriormente pasar a 2023. ¿Vale? Ahí trataremos todos los aspectos de gestión que van a ser importantes acotar y tener muy bien atados en relación a los ecoesquemas, pero vamos a aprender de las lecciones pasadas. O sea, y yo lo que tengo muy claro es que en la nueva PAC no va a haber esos usos de los pastos por ganaderos a 500 kilómetros o que no los han visto. Eso no va a ser, ¿vale? Uno de los elementos importantes que tiene el ecoesquema es que hay que tener ganadería, código REGA, que los animales tienen que estar en el pasto, es decir, físicamente tienen que estar en el pasto, que los ganaderos y que el ganado tiene que ser del propietario y titular de la explotación ganadera, ¿vale? Gracias, José Luis. Ahora sí que puedo. Moncho. José Manuel, sí. Vale. Bueno, varias cosas. El primer problema que tenemos encima de la mesa ganadera extensiva, que aunque ya sé que no es competencia vuestra, pero le podéis dar traslado a quien sea, como bien sabe Nacho, es el CAP de pastos. Eso es de los mayores problemas que tenemos ahora mismo en toda España en la ganadería extensiva. Y eso se tiene que intentar solucionar y ser más imaginativos y conceder más porcentaje de utilización de pastos en nuestras fincas o en nuestros montes, etc., ¿no? Eso es lo primero que había que tocar. Y en segundo lugar, y respecto a casi todo que habéis hablado, vamos a ver, yo creo que no, en cuanto a lo que os quemas, vamos a ver, yo creo que sí que es importante, José Luis, que aparezca un complemento sobre razas autóctonas. Me parece que no tiene que ver nada, por ejemplo, que aparezca un complemento en superficies de convivencia con oso y lobo. ¿Qué tiene que ver eso con la PAC? No tiene que ver nada, José Luis. En cambio, el pastoreo, la fijación de carbono y el pastoreo con razas locales, autóctonas, adaptadas a los diferentes ecosistemas de este país, pues sí que tiene mucho más que ver. Eso es así. Lo otro no tiene nada que ver, pero nada de nada. ¿Vale? Vale. En segundo lugar, pero no, que son varias cosas que van ligadas en cualquier caso, ¿no? Asociadas, hombre, me alegra, evidentemente que nos alegra que hayas dicho que estáis pensando en establecer un complemento para las razas autóctonas, pero te recuerdo una cosa, a la vaca nodriza, si no le llega a 200 euros por UGM, no los 90-92 que tenemos ahora, va a ser un desastre. Tenemos que alcanzar los importes que había en el pasado. Eso es así, sí o sí. Porque si no, esto ya está bastante complicado y el sector como tal necesita esos importes, por vaca o por UGM, como lo queráis establecer. Ahí pueden entrar o no la reposición, etcétera. Pero ese es el entorno en el cual tendría que alcanzar
la ayuda asociada al vacuno. Nosotros en particular, nosotros o mi mundo que me muevo, nosotros estamos a favor de las intervenciones sectoriales. Ya sé que el Ministerio no quiere, no va a hacer, exceptuado del aceite de oliva, pero el sector de ovino, caprino extensivo y vacuno, necesitamos las intervenciones sectoriales. Es muy importante, puede ser muy importante para nosotros. Puede ser una herramienta de política agraria que nos muestre un poco más el futuro, ¿vale? De hecho, ya sabes, bueno, nos consta que estáis trabajando ya, terminando el famoso Real Decreto de OPEs para vacuno y ovino. Y evidentemente eso tendría que ir relacionado con estas intervenciones sectoriales. No sé si es poco o mucho dinero, 3%, pero los ejemplos del pasado con el Real Decreto del 104, que tú te acordarás, pues por supuesto que hubo errores, pero también hubo muchos casos que funcionó muy bien. Y el sector se modernizó. Muchos ganaderos se modernizaron de manera importante. Eso es un ejemplo de que la organización en el sector da resultados positivos, ¿vale? Luego, nuestra más preocupación es, que tú lo has dicho y Nacho también lo ha comentado al final, es la conexión artículo 65, ¿no?, de agroambiente y clima del reglamento con los ecoesquemas. Y eso sí que nos preocupa muchísimo, muchísimo, a nuestro mundo de raza autóctona, ¿eh? Nos preocupa muchísimo. Algunos hemos hecho ya algún trabajo y en algunas comunidades autónomas, como la de Aragón, por ejemplo, y otras estamos en marcha. Hemos presentado ya algunos modelos de apoyos para la conservación de recursos genéticos, en este caso a todas las razas autóctonas, ¿eh? Evidentemente con importes diferentes, no es lo mismo una raza que está ahora mismo en periodo de extinción que una raza que no, pero para todas. Y creo que tiene que girar. Un eje importante de ese artículo 65 debería ser la conservación de la biodiversidad, y en este caso estamos nosotros. Aunque sé que compete más, entre comillas, seguramente a la Dirección General de Desarrollo Rural, pero creo que vosotros también le podéis dar traslado de estas cuestiones. En el sentido siguiente, los objetivos de desarrollo sostenible 2030, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad 2030, los propios documentos de la Comisión y del Parlamento. Sí, tú lo has dicho, José Luis, todo gira de una manera importante, ganadería extensiva, razas locales, biodiversidad. Pues si somos el mayor patrimonio genético ganadero de este país, pues eso creo que es el momento que se plasme y se ponga encima de la mesa en documentos y en apoyar a este sector. Es que es el momento, es que jamás, y algunos que tenemos ya algunos años, jamás hemos tenido, o ha tenido las diferentes administraciones, las herramientas, jamás, como ahora, para poder apoyar a un modelo de producción español basado en modelos de ganadería extensiva y en razas locales. Jamás. Y eso lo tenéis que hacer, lo deberíais de hacer. No cabe. Lo entenderemos, el sector lo entenderemos muy mal si no hay una discriminación positiva en todo esto hacia nosotros. Lo entenderemos muy mal. No sé hasta qué punto, pero muchos muy mal lo entenderemos. ¿Vale? Gracias, José Luis. Bien, vale, muy bien, gracias, José Manuel. Vamos por partes. No sé si empezar por el final, bueno, empiezo por el principio. El tema del CAP, efectivamente, es un tema que no es nuestro, es un tema, como ya sabéis, del FEGA. Ahí poco vamos a poder hacer. Los ecoesquemas y todo se paga por hectárea elegible, ¿vale? Y la hectárea elegible es la definición de la hectárea elegible. La hectárea elegible son los pastos netos, es decir, descontado el CAP, porque lo que se descuenta en el CAP es precisamente porque no es elegible, ¿vale? Entonces ahí vamos a hacer poco. Creedme, lo hemos intentado hasta el infinito. Hemos incluso forzado la definición de hectárea elegible para que tenga una connotación en especial en relación a los ecoesquemas. Porque nosotros entendemos que la hectárea elegible pago básico es una cosa y que la hectárea elegible para un ecoesquema tiene que ser otra, porque de cara al bien climático y medioambiental, la hectárea elegible de un pasto puede ser mayor que la que tenga que la hectárea elegible para el pago básico. Es decir, porque donde hay árboles, por ejemplo, que se pueden descontar en un sitio, no se deberían descontar en otro porque ejercen su función importante medioambientalmente. Dan refugio para los animales, etcétera, etcétera.
hemos forzado hasta donde hemos podido y por eso en el ecoesquema se tiene en cuenta el pasto permanente en la superficie bruta, es decir, sin descontar el CAP para el cálculo de las cargas ganaderas, ¿vale? Pero a los efectos del pago por hectárea, tiene que ser por hectárea elegible y tiene que ser con CAP, sí o sí. Eso es así y el FEGA no se va a mover de ahí. En cuanto al top-up o pago adicional que has dicho para el lobo, pues yo estoy de acuerdo contigo. Esto es un tema de negociación que, bueno, que en un cierto modo nos trasciende. Sabéis que el día 25, este jueves que viene, hay una comparecencia en el Senado, una comparecencia de la ministra Teresa Rivera y de nuestro ministro, de Luis Planas, para hablar del lobo y de la tórtola, ¿vale? Y entonces esto se está moviendo en un plano político elevado, y bueno, y vamos a ver en qué queda el tema del lobo en la PAC, porque lo que nos han trasladado y las organizaciones, OPAs y sectores cinegéticos y muchas comunidades autónomas afectadas por el lobo es que no están dispuestos a que la PAC pague el nuevo estatus del lobo, ¿vale? Es decir, que nosotros aquí lo que abogamos es por una estrategia, que se analice una estrategia del lobo en toda su amplitud. Es decir, no solamente haya ayudas compensatorias, sino que se analice la situación del lobo en las zonas donde hay coexistencia con ganadería extensiva desde una perspectiva de mayor empatía hacia el ganadero, hacia la ganadería extensiva. Teniendo en cuenta todas las medidas que se pueden poner encima de la mesa, incluso el control cinegético llegado un momento del lobo. Es decir, y si se llega a la conclusión, pero con base científica, de que las poblaciones del lobo efectivamente están muy mal y están evolucionando tal y cual, pues hay que meter al lobo en el listado de especies silvestres de protección especial, métase, pero que no se hagan las cosas al revés, ¿no? Que primero se metan y luego nos ha pasado. Entonces, todo este rollo que me ha venido muy bien para contaros, porque sabéis que su dirección general también lleva las competencias de la coordinación de la producción cinegética, de ahí el cambio, ¿no?, de producciones ganaderas y cinegéticas. Pues todo este rollo me viene muy bien para decir que el top-up, el complemento por lobo en el ecoesquema, no es definitivo, ¿vale? Es posible que no esté y que finalmente se caiga, ¿vale? La ayuda asociada de 200 euros por vaca, esto es curioso, José Manuel, que somos viejos conocidos, ¿verdad? y quiero recordar que había alguien por ahí que decía que con la ayuda asociada de 100 euros por hectárea que íbamos a dar a la vaca nodriza iba a desaparecer de la faz de la tierra en España. Pues tenemos el récord de censo de vaca nodriza. Claro, por eso estamos en 90 euros por vaca, porque claro, porque el dinero se divide entre las UGMs y si sigue habiendo muchas más vacas, pues el importe unitario se irá reduciendo, ¿vale? De todas formas, yo tomo nota de estos 200 euros porque que tú te remontas a la prima, claro, antigua, ¿verdad? Yo tomo nota. No hay nada definitivo. Como no sabemos todavía de cuánto vamos a disponer para las ayudas asociadas, como tampoco vamos a saber cuántos ganaderos y agricultores genuinos vamos a tener, es decir, que cumplan con lo que ha comentado Nacho, pues claro, no sabemos cómo nos va a rendir el dinero y los importes unitarios. Con lo cual, oye, a lo mejor no son 200 euros, pero pues a lo mejor son más de 100. A ver, la vaca nodriza, yo que le he dicho, ahora mismo tiene un montante importantísimo de ayudas asociadas, que son 187 millones de euros para la vaca nodriza. Esto lo hicimos nosotros y esto fue así porque se hicieron los cálculos de cuando se desacoplaba el 52% y el importe no estaba nada mal. De hecho, mira, ahí tienes 2,1 millones de vacas nodrizas, ¿vale? Pero bueno, que insisto, tomo nota, ¿vale? Vale. También he dicho que las condiciones para la vaca nodriza, para las ayudas asociadas van a cambiar, es decir, que a lo mejor son más exigentes, ¿vale? No solo para la vaca nodriza, sino para todos, ¿vale? En cuanto a lo que has comentado de las intervenciones sectoriales, pues efectivamente estamos con el Real Decreto. ¿Te acuerdas?
No sé si hace 2 años por lo menos que me decías, esto saldrá el mes que viene, ¿no? Y todavía no tenemos el Real Decreto de OPEs. Ha pasado muchas cosas pero bueno, ya estamos ya en ello. Vamos a lanzarlo a audiencia pública porque nuestra idea es que el sector tenga la herramienta. Primero se puedan reconocer las organizaciones de productores y luego ya veremos si va a haber intervenciones sectoriales o no, ¿vale? Tampoco lo damos no lo descartemos, pero como tú dices, es verdad, está complicado. Y el artículo 65 y los ecoesquemas, pues ya lo hemos dicho tanto Nacho como yo lo hemos resaltado, efectivamente a vosotros os preocupa, a nosotros también, pero vamos, que yo creo que, y además he empezado mi intervención esta tarde así, la ganadería extensiva está de moda, la ganadería extensiva está en nuestra mente y en nuestros corazones, la ganadería extensiva va a estar en la PAC. Y no nos estamos olvidando de vosotros, ni muchísimo menos, si es que todo lo contrario, si es que estáis siendo la prioridad. Ya no sé si prácticamente, ecoesquemas ganaderos. Ahí tienes a los de la ganadería intensiva que están diciendo todo lo contrario, que no se ven en los ecoesquemas. Es decir, que vamos, que en principio yo creo que no vais a salir mal parados, ni muchísimo menos. Vale. Gracias, José Luis. Bueno, quería incidir yo también, aquí hay una pregunta, bueno, pues la contestaremos, que casi está contestado, lo que es superficie elegida, el pastor bustivo. Es que yo pienso que hay una cosa fundamental, que es la definición de pastor abustivo. Es el lío que tenemos, porque el 60 o el 70% del pasto arbustivo del pasto que hay en Galicia es arbustivo, donde están las razas autóctonas, y son las únicas que pueden estar en ese sitio. O sea que para defender incendios que digan que se defienden los pastos de ryegrass es un poco complicado. Y me parece a mí que la clave está en definir lo que es el pasto arbustivo. Yo no sé si decía la Unión Europea que cualquier superficie es susceptible de ayudas cuando es aprovechada por el ganado. El problema es que hay alguna gente que no se cree que en determinados sitios esté el ganado. Y está. Porque no solo se come ryegrass y no se come restaurante a la carta. Hay superficies que están aprovechadas por nuestras razas autóctonas. Entonces yo creo que esa es una clave fundamental de cara al CAP 0 y al CAP 25 y al CAP 35 y las prácticas locales establecidas que estaban definidas en el anterior PAC, que puede también ser una solución. En el caso, también te quería comentar que, bueno, repite José Luis mucho de que es la oportunidad de la ganadería extensiva, del autóctono y tal. Yo me acuerdo en la anterior PAC, que nuestro vicepresidente, ex vicepresidente, porque falleció, Valeriano Remis, el presidente de ASEABA, me decía que lo pintaban tan bien, decía, esto no va a pasar, y no pasó. Y no pasó. Dice, esto es muy bueno, y no pasó. Esperemos que esta vez no pase exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que es fundamental el tema de definición de lo que es un pasto arbustivo, en eso que decía esa comisión de pastos, o en eso que decía José Luis, no sé quién está ahí representado, y quién está, seguramente gente de mucho valor, pero bueno, nos gustaría saber más o menos qué se está haciendo. Y en cuanto a Nacho, que lo tenemos aquí un poco apartado, yo creo que quedó todo muy claro lo que nos dijo. Una confirmación o una pregunta. En los PDRs, bueno, en los antiguos llamados PDRs, ahora le van a llamar de otra manera o como sea, me preocupa mucho en algunos sentidos de que existen los contratos agroambientales, que son a 5 años, etc. Antes era una cuestión obligatoria. Y eso crea unas distorsiones enormes, porque le llamo yo las farmacias ganaderas. Son muy buenos para los ganaderos que están dentro, porque de hecho ahora hay ganaderos que están dentro de las medidas agroambientales y están prorrogadas y no dejan entrar, depende de las comunidades autónomas, hay unas que dejan entrar, otras dicen que no tienen presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, son contratos de 5 años y en el intercambio de la PAC, que no empezamos hasta el año 23, pues hay un intervalo del agujero, que mucha gente ahí, o bien que entraron tardíamente en esas ayudas agroambientales, ¿no?, que se diseñaron muy bien, pero al segundo año se quedaron sin dinero, o bien la propia administración no quiere. Era una cuestión, si esto es obligatorio ya en el siguiente periodo, o prevéis que va a ser obligatorio, o se podrán hacer contratos anuales o convocatorias anuales sin que sean obligatorio de hacer un compromiso a tan largo plazo para evitar precisamente esto, porque hay ganaderos que
empiezan con muy buena iniciativa, que es lo que nos hace falta en el campo ahora, que venga gente para que se incorpore en nuestros campos, porque son los que le van a comprar las vacas a los ganaderos que tenemos hoy. Y como no le compren vacas ni nada por el estilo, pues no sé qué van a hacer los ganaderos tampoco, porque no solo viven de vender terneros, también viven de vender novillas y recrías, y hay que favorecer eso también. Entonces, claro, eso se crea. Y quería preguntar si eso es un sueño que tuve yo, de que serían anuales y que se podían incorporar todos los ganaderos si quisiesen, o vuelven a ser también con eso de los contratos famosos. Vale, pues empiezo por esta que es la concreta y luego recupero una del chat que creo que puedo contestar yo sobre la producción ecológica. Y sí, es un sueño. O sea, las agroambientales van a continuar siendo un contrato plurianual de 5 años. De hecho, será uno de los elementos también a tener en cuenta en ese engarce entre ecoesquemas y agroambientales, porque el ecoesquema es una práctica anual, es un pago anual por unos requisitos anuales y bueno, puede que en algunos casos la forma de compatibilizarlo también venga por ahí, en el sentido de decir, bueno, pues un ganadero en este caso que adquiere un compromiso plurianual, pues ya está enfrentándose a requisitos diferentes que en el ecoesquema. Luego, en cuanto a la producción ecológica, iría al segundo pilar. Se pregunta en el chat. Bueno, en nuestra propuesta ahora mismo no está en el primer pilar, luego quedaría en el segundo pilar. Yo quiero hacer un poco la reflexión del por qué el Ministerio va proponiendo una serie de cosas. Al final, hemos hecho un análisis de la situación de partida. A partir de ese análisis de la situación de partida, el Ministerio ha lanzado 2 cuestionarios de orientación política a las comunidades autónomas. Leyendo los resultados de esos cuestionarios hemos ido haciendo nuestras propuestas. Entonces, ¿cuál es la situación ecológica? Yo sé que, por ejemplo, hoy estáis conectados muchas personas, voy empezando por José Manuel de Aragón, y Aragón es una comunidad autónoma que sí que está pidiendo que la agricultura ecológica, el mantenimiento de la ecológica esté en primer pilar, sea un ecoesquema. Castilla-La Mancha también lo pide, pero muchas otras comunidades no lo están pidiendo. Es decir, no es una medida en la que hayamos visto para nada unanimidad, y de haber visto hemos visto más inclinada la balanza hacia que se mantenga como está en segundo pilar. Y luego tenemos 2 problemas adicionales, por poner alguno más de lo que podría ser llevarse la ecológica, o 3 más. Uno es la variedad de primas, o sea, las primas de aunque las primas de la ecológica en algunos sectores son muy variadas entre comunidades autónomas, y siempre llevarlas a un ecoesquema exigiría una homogeneización, y las homogeneizaciones, pues para el que suba siempre son fáciles de asumir, pero para el que baje son conflictivas. Un segundo problema, ya está José Luis continuamente pues hablando de nuestras miserias de presupuesto. O sea, 1.000 millones parecen muchísimo, pero si queremos tener ecoesquemas para todo, pues igual que él hacía cuentas rápidas, también pienso que en unas cuentas rápidas de ecológicas, si con una previsión de aumento de la ecológica en el próximo periodo, pues nos sitúa perfectamente en torno a 500 millones de euros seguramente para un ecoesquema de mantenimiento de ecológica. Y luego yo creo que también, vamos, aquí si alguien quiere dar su opinión, pues siempre es bienvenida porque es una opinión sectorial, ¿no? Pero de nuevo tenemos por ejemplo, en ganadería y en la ecología tenemos ese doble apoyo a través del pasto, pero también a través directamente de la cabeza, que en el ecoesquema seguramente, según cómo quede el pago por UGMs, podríamos volver a tener ese problema. Y luego una reflexión por compartirla también sobre un tema que pues, ahora mismo en una charla como la de hoy es el elefante en el salón, que es el lobo y el complemento de pago, el complemento para convivencia con grandes carnívoros. La reflexión que quiero hacer es que antes de que la situación mediáticamente del lobo se desatara en las últimas semanas, cuando empezaron los trabajos del diagnóstico del plan estratégico, el tema de la convivencia de grandes carnívoros se analizó en el objetivo 6, igual que se analizó en el objetivo 6,
la agrobiodiversidad, nuestra diversidad genética de las razas y de las especies. Y llegamos a unas conclusiones y llegamos a unas necesidades. Se identificaron necesidades en ambos ámbitos. Sí. Hice un trabajo de priorización de necesidades por nuestra parte, por parte del Ministerio, con las comunidades autónomas, en las cuales, precisamente según estaba la discusión, he ido a comprobar el documento y aunque nuestra metodología de priorización de necesidades deja claro que ninguna necesidad de educación de no ser atendida por haber quedado en una prioridad más baja, pero es verdad que la priorización de conservación de los recursos genéticos agrarios y ganaderos está en una priorización más alta que la convivencia con grandes carnívoros. Y cuando le pedimos a las comunidades autónomas a través del criterio territorial que priorizasen, pues nos encontramos lo que es evidente, y es que la convivencia con grandes carnívoros tiene, en el caso concreto del lobo, tiene una prioridad territorial muy alta en los sitios donde ahora mismo tenemos un problema importante de convivencia y no la tiene en otras zonas, mientras que un tema como es la conservación de los recursos fitogenéticos o zoogenéticos tiene una prioridad más alta en todo el territorio. Yo recuerdo que al final, y por eso aquí intervengo un poco, ¿no? Cuando le presentemos el plan estratégico a la Comisión Europea para su aprobación, nosotros tenemos que dar una respuesta coherente y coordinada entre ambos pilares a las necesidades. Con eso que quiero decir, que perfectamente, o sea, insisto en la potencia de las agroambientales, en la potencia del segundo pilar y incluso en la potencia presupuestaria que puede tener una vez que ciertas necesidades quedan cubiertas por los ecoesquemas. Pero que desde luego, en este sentido, el mensaje que os quiero transmitir es que esa propia priorización de necesidades nos obliga a que la respuesta a la necesidad de conservar nuestras razas autóctonas tiene que ser acorde con esa priorización que le hemos dado en nuestro ejercicio de priorización de necesidades. Y un punto, yo no sé hoy de los conectados como de cuánto contacto tenéis con nuestra contraparte ambiental o en vuestras comunidades autónomas con las consejerías de medio ambiente. De las mayores discusiones o debates, vamos a dejarlo en debates que hemos tenido con el Ministerio de Medio Ambiente, era entender que cuando hablamos de la conservación de razas autóctonas o de especies vegetales autóctonos, estamos hablando de biodiversidad también, estamos moviéndonos en un objetivo medioambiental y es verdad que es un objetivo medioambiental que, como en muchísimos objetivos medioambientales, dando una respuesta a la necesidad ambiental, tendremos una mejor solución a los problemas productivos. Pero igual que la tengo si gestiono bien el agua o si gestiono bien mis fitosanitarios, etcétera, pues en eso consiste que la sostenibilidad esté enlazada. Pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, de las cosas que más nos han cuestionado muchas veces es, bueno, dicho muy coloquialmente, me estás metiendo aquí en el objetivo 6, entre las necesidades ambientales, una necesidad que es productiva, que es mantener tus razas autóctonas. Ya, no, la biodiversidad empieza también por el mantenimiento bueno, yo creo que José Manuel ha hecho un resumen de documentos internacionales que avalan este concepto, ¿no? Entonces nosotros mantenemos esa importancia de que dentro de nuestras necesidades ambientales está también la conservación, en vuestro caso, de las razas autóctonas, y que tiene que haber una respuesta, insisto, entre ambos pilares, y es posible también, igual que os digo esto, también cuando escuchaba a José Manuel y decía, bueno, hemos hecho una propuesta, me alegra muchísimo escuchar que estáis trabajando, lo sabía activamente con la comunidad autónoma en el caso de Aragón, me imagino que en otras también, pero fíjate que enseguida decía José Manuel, lógicamente con diferentes anexos, con diferentes grados en función del... Claro, eso también, pues yo desde fuera, muy desde fuera, digo, claro, hay ciertas cosas que a lo mejor tienen mejor acomodo en el segundo pilar, aunque ahora estemos debatiendo el primer pilar y todos nos quedamos, entiendo que todos nos quedamos más a gusto si estamos en ambos pilares, ¿no? Pero por ejemplo, esa misma
reflexión de que en función de qué territorio cada raza puede tener una catalogación diferente y debe tener un tratamiento diferente, pues técnicamente sabemos que eso se adapta mejor a la flexibilidad que tiene un segundo pilar que a la que pueda tener un complemento en un ecosquema de primer pilar. Y esto por mojarme un poco y no dejar solo a José Luis. Porque... Gracias, Nacho. Antes de Jesús, que también pido la palabra, José Luis Agüero, que tengas eso en cuenta, lo del tema de la definición de pasto arbustivo, que es donde está el quid de la cuestión, que ahí vienen todas las cuestiones anexas del CAP 0 y toda esa historia que perjudica muchísimo a la ganadería de razas autóctonas. Que lo tengáis en cuenta, porque es muy importante además. Sí, el pasto arbustivo es un tipo de pasto permanente. Es decir, el pasto permanente, ¿sabéis? Está catalogado en pastizal, en pasto arbustivo y pasto arbolado. Las tres categorías son pasto permanente, ¿vale? La definición de pasto permanente, que está ahora mismo en la versión del Consejo consolidada, es la definición de pasto permanente del reglamento Omnibus. Es decir, es una definición que a España le viene muy bien. Es muy flexible, muy amplia, admite tanto los de predominancia herbácea como los de no predominancia herbácea, es decir, hay totalmente flexibilidad para poderlos meter como pasto permanente y por tanto será pasto permanente y será elegible en la parte neta, es decir, descontado el CAP de pasto, sea arbustivo o arbolado, ¿vale? En cuanto al tema de los incendios, la idea que tenemos es hacer una capa en SIGPAC en función es una capa de riesgo de incendios. Y esta capa se va a hacer en base a referencias pasadas de siniestros, de incendios de mayor o menor magnitud, en un histórico de X años, los que se tengan en cuenta, para no hacer referencias a futuro, por supuesto, serán referencias al pasado, en estas zonas ha habido incendios y se hace así la capa de incendios y con esa capa se cruza y la ganadería extensiva que pastoree en zonas que intersecten con esta capa de incendios, pues recibirán una ayuda complementaria, ¿vale? Gracias, José Luis. Jesús, te voy a solicitar para que reactives el micrófono. Ahora, Jesús. Sí, lo tengo activado ya, me oís, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Sí, José Luis, estoy de acuerdo contigo en el reglamento Omnibus, que ya casi excluyó como no elegible los roquedales y las pendientes elevadas. Y es muy amplio para admitir todo tipo de superficies siempre que sean penetrables por el ganado. Pero es que el CAP se aplicó antes de que saliera el reglamento Omnibus. Y entonces ahora tenemos que hay superficies con derechos que están convergiendo hacia abajo porque le dieron menos derechos porque no estaba el reglamento Omnibus, le reconocieron menos hectáreas elegibles. Entonces, antes de la convergencia, se tenía que revisar el CAP para admitir esas hectáreas que sí son elegibles ahora por el reglamento Omnibus y entonces el ganadero no perdería en la convergencia, convergería hacia arriba y no hacia abajo. Esa es una cuestión. Otra cuestión, en el documento de trabajo de la comisión se permite, casi que para los dos, para él y para Ignacio, que se pudiera crear un ecoesquema para superficies determinadas de singular valor, características por su riqueza y biodiversidad. Y yo creo que ahí la DESA entraría perfectamente en un ecoesquema especial, que además es donde está la raza autóctona fundamentalmente. Nada más. Bueno, pues cualquiera de los dos. El tema de lo que comenta del CAP, pues evidentemente no. Es un tema que habría que planteárselo, ya digo, al FEGA. Nosotros ahí no podemos entrar. Posiblemente que efectivamente si hubiese una nueva asignación sería otra cosa, pero como no la va a haber, pues evidentemente el CAP está en continua revisión también. O sea, todo el tema de pendientes, esto se revisa. Si el CAP está mal aplicado, se reajusta. Hay posibilidades también de hacer alegaciones al SIGPAC, ¿no?, para la recalificación del PAC, del CAP. Todo esto es lo que hasta donde nosotros sabemos. Y la otra cuestión era, perdona. Espera, que te doy activo. Jesús. Ahora, espera un segundo. Ahora te oímos, Jesús. Era el ecoesquema de la DESA
específico, pero no obstante, antes, con lo que me has contestado, es que los derechos son los sobre los que se está aplicando la convergencia, no sobre las hectáreas admisibles. Entonces, hay hectáreas admisibles, pero el ganadero se ha quedado con menos derechos porque se lo dieron antes del reglamento ómnibus. Entonces, habría que ajustar ahora los derechos a las hectáreas verdaderamente admisibles, al CAP real. Sí, vale. Sí, eso lo he entendido perfectamente, efectivamente. Y bueno, de todas formas, cuando se hizo la última asignación de derechos, que es la actual, ya se había aplicado el CAP. Lo que pasa es que no se ha aplicado todas las revisiones, efectivamente, de CAP que han venido después, ¿no? Y ahí puede venir este problema que apunta. En cuanto a lo de la dehesa, vamos a ver, el ecoesquema que estamos pensando es un ecoesquema pensado mucho en la dehesa, pero evidentemente no podemos dejar de lado todos los demás realidades de tipos de pasto que existen en España, porque la variedad de pastos en España es inmensa. No podemos en el ecoesquema tener en cuenta toda esta variedad de pastos, de tipos distintos de pastos. Vamos a tener que simplificar, estamos estableciendo ahora mismo dos regiones, pero digo, no podemos no contemplar los pastos de puerto, de montaña, pero fundamentalmente en los estudios que estamos haciendo para el diseño del ecoesquema, la dehesa es un porcentaje muy grande de la superficie elegible, potencialmente elegible en este ecoesquema, ¿eh? No descartamos incluso la posibilidad, sí, también de para este tipo de sistema agrosilvopastoral hacer algún importe diferenciador, ¿vale? Eso se podría contemplar y de hecho inicialmente lo habíamos contemplado, pero no podemos hacer un ecoesquema exclusivo para dehesa. Y en cuanto a los sistemas de alto valor natural, que no solamente es la dehesa, puede haber otros, pues no lo hemos podido hacer por la dificultad de que no está desarrollado ni está definido cuáles son esos sistemas. Si pudiésemos hacer una capa en SIGPAC con esos sistemas, pues sería posible, más factible, pero no lo hemos hecho porque esa capa no vemos la posibilidad de hacerla, ¿vale? Mientras que la dehesa sí la tenemos perfectamente identificada en SIGPAC y sí se podría hacer algún pago diferenciador, como digo, pero bueno, esto es a evaluar, ¿no? No aseguramos nada, ¿vale? Muy bien, gracias, José Luis. Hay aquí unas cuestiones que creo que algunas ya están contestadas. ¿Quién o cómo se va a definir lo que es superficie elegible? Me parece que eso era el FOGA, el FEGA el que está definiendo eso, ¿no? Me parece, o viene definida, ya lo comentasteis antes, me parece, ¿no? Y dicen aquí, Begoña, en Galicia el uso de montes vecinales es muy común en las ganaderías. ¿De qué forma se pueden proteger de las plantaciones forestales? Ojalá se tuviese. ¿Alguien se atreve a contestar? No entendéis la pregunta. Pues que en Galicia la comunidad germánica de los montes vecinales, que es una de las mayores superficies que existen en Galicia de pastos, de posibles pastos, hoy ya no son pastos porque se expulsaron antiguamente a todos los ganaderos que existían en esos montes por plantaciones de pinos, el famoso Icona, pues vuelve otra vez. Ahora vuelve la presión de volver a plantar los pinos donde tendría que haber vacas, porque es más fácil de cortar, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, me imagino que vendrá por ahí la pregunta de Begoña. En Galicia el uso de montes vecinales es muy común en las ganaderías y debía ser más todavía. ¿De qué forma se pueden proteger de las plantaciones forestales? Bueno, no lo sé si era la reforestación aquella famosa de superficies agrarias o ahora impedir la reforestación, no sé. Es definir, para mí, pienso que sería definir perfectamente lo que se puede hacer en cada sitio y lo que no se puede hacer en cada sitio, igual que si alguien tiene una finca urbana en el medio de Madrid y me dice, bueno, pues ahora me voy a hacer 20 plantas porque me gusta. Pues me imagino que habrá que hacer lo mismo. Y alguien se tendrá que poner a hacerlo algún día. Una cuestión más de ordenación del territorio, ¿no? que de PAC puramente. Ahí no puedo...
Bueno, pues alguna cuestión más para ya rematar, porque si no se nos va a hacer, se nos va a enfriar la cena a todos y tampoco esta gente lleva aquí mucho tiempo. ¿Alguna persona más quiere? Si no, damos por cerrada la charla, agradeciendo muchísimo a Nacho y a José Luis que estuvieran aquí y espero que nos veamos en alguna reunión más cuando ya sepamos o sepan alguna cosa un poco más más concreta, que supongo que este año ya se empezará a saber. Y bueno, con la salvedad lo que decía antes a José Luis, que todo pinta muy bien, pero bueno, hasta que esté puesto en el papel, pues no dar grandes... Hay una fórmula de marketing que es la satisfacción de clientes igual a la expectativa menos la realidad. Claro, o al revés, si la realidad, si dices que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, y después resulta que no es tan bueno, tan bueno, tan bueno, la gente se frustra. Y entonces, bueno, yo creo que sí, que viene enfocada bien en ese sentido, y ahora a ver cómo se plasma en la realidad mediante los instrumentos de apoyo a todas las políticas que se pretenden implantar. Me decían aquí también otra pregunta de cómo van a quedar el tema de los derechos actuales en la PAC futura. Creo que algo ya lo explicó Nacho, el tema influirá, me imagino, el tema de las regiones, cuántas regiones quedan, la convergencia intrarregiones, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que eso va a depender de lo que se decida. Estoy contestando yo, ni que supiera yo de la PAC. Pero bueno, me imagino que es así, por lo que llevo entendido en lo que nos comentasteis antes, ¿no, Nacho? Sí, es así. O sea, yo ahora mismo tengo un derecho, estoy en una determinada región, he venido convergiendo al alza o a la baja en esa región en el periodo 15-19. Ya sabéis ahora que en el transitorio el Ministerio decidió que continuase esa convergencia y que lo hiciese a mayor velocidad que había sido la del periodo 15-19, pero sigo convergiendo con ese derecho en mi región. Cuando se decida la nueva regionalización, pues ese derecho convergirá al nuevo valor medio de la región en la que haya quedado. Y la velocidad está por decidir. Y mientras no haya una convergencia total, necesitamos los derechos. Era lo que explicaba antes. Una vez que se haya alcanzado esa convergencia total, pues ya nos podemos plantear si merece la pena seguir con el sistema de derechos, pros, contras, reserva nacional, pros, contras para jóvenes, para nuevos que se incorporan, etcétera, o si no. Pero la idea es esa. Muy bien. Bueno, pues eso. Sigo reiterando lo mismo, José Luis. La definición de pastor abusivo es fundamental. Ahora, Nacho, que tape las orejas y todo eso, que haya veterinarios en esa comisión que expliquen que las vacas sí que pueden comer en determinados sitios, que hay determinada gente que no se lo cree. Tengo yo el ejemplo de las cachenas en Olelas, que allí nosotros decimos que transforma el granito en proteína, que es una cosa fundamental, y no se lo creen. Y por lo tanto, aquella zona quedó de cero. O sea, donde se formaron esas razas ancestrales de hace muchísimos años allí, y sobre todo porque están allí, porque son pequeñas y se adaptaron a vivir allí, porque si fueran grandes como yo, pues allí nos moríamos, pues resulta que la PAC no vale. No se lo creen de que puedan comer esas cosas que andan por el suelo, carqueixas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental de cara a no abandonar el territorio, y después, una vez que se abandona el territorio, en fin, a leña para arder y la carne para comer. Y eso es lo que está pasando. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Con esto cerramos esta jornada. Esperamos que os fuera interesante y que saliera bien, que le tenía un poco de respeto con tanta gente, con algún fallo técnico y todo eso. Y nada más, pues cerramos aquí en este momento. Si puede quedarse en un momento José Luis y Nacho antes de marcharse, después de que se marchen todos, pues comentamos José Manuel Macarulla y yo el tema de la reunión con ellos dos. Muchas gracias a todos.